A ver, la historia oficial de la luz del mundo dice que todo empezó con una revelación divina. Pero, ¿y si no fue así? Hay una investigación muy detallada que apunta a algo completamente distinto. Hablamos de poder político, de control, incluso de una dinastía familiar. Así que hoy vamos a meternos de lleno en lo que cuenta el libro La Torre de Babel para tratar de entender la historia, vaya que compleja y controversial, de esta organización. Y bueno, aquí está el meollo del asunto. ¿Qué fue realmente? Por un lado, tienes la historia de un llamado de Dios, algo celestial. Y por el otro, la idea, bastante sorprendente, de que fue un proyecto político, pensado para controlar a la gente. Entonces, ¿fue una revelación divina o una simple estrategia de poder? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Ok, para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al México posrevolucionario. Imagínense el ambiente, un país que acaba de salir de un conflicto tremendo, súper agitado. El nuevo gobierno, secular, choca de frente con el poder de siempre, el de la Iglesia Católica. Y es justo ahí, en medio de esa batalla campal, donde, según el libro, se siembra la semilla de la luz del mundo. Ahora, miren esta línea de tiempo porque es, wow, muy reveladora. Estamos en 1926. ¿Qué pasa en 1926? Sube al poder Plutarco Elías Calles, con un gobierno súper anticlerical. Empieza la Guerra Cristera, una lucha a muerte. Y ese mismo año, Eusebio Joaquín González funda su iglesia. Mucha coincidencia, ¿no? Bueno, el libro dice que de coincidencia no tiene nada, que para entender a la luz del mundo hay que entender que esa casualidad es de hecho la clave de todo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según el libro, la estrategia política era muy clara. Por un lado, tenías a la Iglesia Católica, que respondía a Roma, o sea, a un poder extranjero. El gobierno de Calles veía eso como una amenaza. ¿La solución? Crear una alternativa. Una iglesia hecha en casa, una iglesia apostólica mexicana que fuera leal al gobierno, no al Papa. Básicamente, una herramienta para controlar a la gente. Y aquí viene la acusación más fuerte del libro. Sostiene que la luz del mundo no fue ninguna restauración divina, sino el plan B del gobierno. O sea, el proyecto de crear una iglesia nacional fracasó a la vista de todos, pero según esta investigación, lo que quedó de ese intento se reorganizó, le cambiaron el nombre, pero la idea era la misma, ser leales al poder político que los creó. Claro, todo proyecto así necesita una cara, un líder. Y aquí entra en escena Eusebio Joaquín González. Ojo, un exsoldado que peleó en la Revolución. Ahora vamos a ver cómo este hombre pasó de las trincheras a ser el apóstol Aarón, la piedra angular de esta nueva iglesia. Toda historia de este tipo necesita un momento mágico, ¿no? Y la de la luz del mundo lo tiene. Es la historia de un sueño en el que Dios habla con Eusebio, le cambia el nombre a Aarón y le da una misión divina. Suena increíble, pero el libro nos hace dudar. A ver, ¿fue de verdad una revelación o fue la manera perfecta de crear una leyenda para justificar un proyecto que en realidad era bastante terrenal? Y la polémica alrededor de Aarón no termina ahí, ni siquiera con su muerte. La versión oficial es que murió de una enfermedad, tranquilamente. Pero el libro La Torre de Babel saca a la luz una historia muy diferente, mucho más oscura. Dice que en realidad murió a balazos, a manos de un esposo que buscaba vengar una ofensa a su mujer. Después de la muerte del fundador, uno podría pensar que todo se acaba. Pero no, al contrario, la iglesia se convierte en una dinastía. El poder pasa de padre a hijo. Ahora le toca a Samuel Joaquín Flores, quien tomó lo que empezó su papá y lo convirtió en un verdadero imperio global. Y esto es clave para entender cómo funciona todo. La sucesión no fue un rayo divino que cayó del cielo, para nada. El libro describe un proceso súper práctico, casi como si fuera una empresa. Vean los pasos. Se llama un notario, se firma un papel legal, se hace una presentación formal y al final el ritual del anillo. Todo muy terrenal, muy legal, lo que choca un poco con la idea de que fue un llamado de Dios, ¿no creen? Y bajo el liderazgo de Samuel, la iglesia explotó en tamaño. Las cifras que ellos manejan son enormes, más de 5 millones de miembros por todo el mundo. Es un número que impresiona, sin duda, y que nos habla de su increíble alcance. Pero, aquí viene el pero.
El libro le pone un gran asterisco a ese número. Señala que si uno revisa los datos de los censos oficiales, al menos en México, la historia es muy distinta. Esto sugiere que quizá esas cifras están un poquito infladas. ¿Para qué? Pues para aparentar más poder e influencia de la que realmente tienen. Y la dinastía no para. El poder ahora pasa a la tercera generación, Naasón Joaquín García, el líder actual. Y como ya parece ser costumbre en la familia, su llegada al poder también viene acompañada de una historia bastante dramática de un llamado divino. Imaginen la escena. Están en el funeral de su padre, el líder. Hay incertidumbre. La gente se pregunta qué va a pasar. Y en ese momento, Naasón cuenta que escuchó esta voz. Según el libro, fue una jugada maestra. Convirtió un momento de luto en su propia coronación divina. Así consolidó su poder, dejando claro que no lo eligieron las personas, sino Dios. Y ojo a este dato que le da un giro a todo. El libro que estamos usando como fuente se publicó en 1999, mucho antes de que todo esto pasara. Y ya en ese entonces señalaba a Naasón como el futuro sucesor. Entonces la pregunta es obligada. ¿Fue una profecía que se cumplió o simplemente se siguió un plan que ya era obvio para cualquiera que estuviera mirando con atención? Bueno, ya hablamos de los líderes y de cómo heredan el poder, pero su fuerza no está solo en el apellido, está en la doctrina, en lo que predican. Para entender de verdad la luz del mundo, tenemos que meternos a analizar sus creencias, que, según el libro, son muy, pero muy diferentes al cristianismo que la mayoría conoce. A ver, veamos esta tabla que resume todo muy bien. Primero, la Trinidad. Para ellos es un invento satánico de la Iglesia Católica. El libro dice que esto es revivir una herejía muy antigua. Segundo, su idea sobre Jesús es bastante particular y compleja. Y tercero, y esto es importantísimo para su poder, la Biblia solo la puede interpretar el apóstol que esté vivo en ese momento. La crítica a esto es obvia, que entonces Dios se quedó callado por casi 2000 años entre Jesús y Aarón. Entonces, ¿cómo se llega a la salvación según ellos? Bueno, el libro lo describe como una serie de pasos muy claros. Tienes que renunciar a tu bautismo anterior, volverte a bautizar, rechazar todo lo católico y seguir reglas muy estrictas, como orar siempre de rodillas o, en el caso de las mujeres, usar faldas largas. Es una fe que se mete en absolutamente todo, en el día a día. Ok, ya vimos los orígenes políticos, cómo el poder pasa de padres a hijos y sus creencias tan particulares. Ahora, llegamos a la parte más espinosa, el legado de controversia. Vamos a resumir las acusaciones más graves que hace el libro La Torre de Babel contra la Iglesia y sus líderes. Esto que vemos aquí es un resumen de las acusaciones más fuertes. Y ya no estamos hablando solo de religión, ¿eh? El libro menciona supuestos vínculos con la masonería, manipulación política para que todos sus miembros voten por el mismo partido y un sistema de fraude y abuso de poder. Todo esto, según la fuente, sostenido por un culto a la personalidad de los líderes que exige una lealtad total. Y el poder no se quedaba solo en la estructura oficial, en los pastores y ministros. No, el libro habla de una especie de estructura secreta, en la sombra, un círculo de incondicionales que eran como la policía secreta del líder, y también un grupo de mujeres de élite, a las que llamaban las Barbies, que sin tener un cargo oficial movían muchísimos hilos por detrás. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio, la pregunta fundamental. Cuando una iglesia se vuelve un negocio familiar, cuando la fe se mezcla con la política, con el dinero, ¿cómo se puede diferenciar a un profeta de un rey? ¿Dónde está esa línea que separa la religión del poder?